trabajo que no lo subí, voy a subir ahora directamente los dos, pero no hay problema porque va a haber tiempo. A ver, ahí van llegando. Así que bueno, eso, ¿sí? Directamente voy a subir los dos y ustedes van ahí haciéndolo, complementándolo, ¿ok? ¿Qué más? Hoy lo que vamos a ver me parecía importante, teniendo en cuenta los diferentes ejes que vimos de la ESI, ahondar un poquito hoy en el eje de perspectiva de género, ¿sí? Como para poder tener ahí algunos conceptos, poder debatir un poco, ver qué es lo que podemos después aplicar. ¿Pudieron ver alguno de los videos o estuvieron leyendo algo? Leo, Dante. Bueno, leer como leer me parece que nada. Bueno, ahí estoy viendo algunos videos. Para arrancar un poquito, vamos con lo primero, para poder entender lo que es la perspectiva de género y entender cómo se vincula esto también después con otras situaciones, ¿no? de desigualdad y violencia. Veamos, ¿qué entendemos? ¿Qué entienden por género, digamos, ¿no? Y qué entendemos por sexo, qué entendemos por sexualidad. ¿Quién puede ahí darme algún tipo de diferencia, digamos? ¿Existe diferencia? ¿No? Puede ser escrito o si quieren, tomen la palabra. Profe, yo creo que sexo o sea, remite más a lo biológico, digamos. Y, y bueno, el género es más personal o más cómo se identifican, digamos, las personas. Eso sería entonces en cuanto al sexo. ¿Y cuál sería la diferencia con el género? Ah, ya está el coso que no quería. Bien, ahí nos dice Facundo que el sexo es biológico y el género creo que es lo social. Bien, ¿quién más? ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? Ahí como lo básico, digamos. ¿Y por qué digo lo básico? Porque después hay nuevas teorías, ¿no? Que hoy por hoy, con la diversidad que hay dentro de lo que es la perspectiva de género, las teorías feministas y demás, se abren como un abanico de otras teorías, pero como lo básico para que podamos distinguir
es esta diferencia que existe de base entre lo biológico y lo social, lo cultural, lo que se va construyendo, ¿no? Como para entender un poco entender un poco por qué existen unas diferencias entre el sexo y el género, en el sentido de que no necesariamente van a coincidir, ¿no es cierto?, el sexo biológico asignado con la cuestión de rol de género o con la identidad de género. Esto me parece que es como sumamente importante para poder empezar. Después, como yo les decía, hay quienes o hay teorías que incluso cuestionan también que el sexo sea algo biológicamente determinado. ¿Esto por qué? Porque hay casos, ¿no? Hay situaciones en donde podemos ver que ni siquiera el sexo biológico está definido como lo conocemos solamente como varón o mujer, ¿no? Como macho, hembra, etcétera. Entonces esto también hace que hayan otras teorías en las cuales se plantea que el sexo también es una construcción y hasta una imposición se habla, ¿no? Pero bueno, como para partir de lo básico, porque lo que me interesa es que podamos analizar qué se desprende de estas diferencias entre el sexo biológico y el género, ¿sí? Esto como para que partamos de ahí. Después ya si quieren seguir eh, ahondando, digamos, en las otras teorías, puedo subirles material, si quieren, a quienes quieran, lo pueden ver como material complementario, ¿sí? Pero en principio sí, el sexo tiene que ver con lo biológico, con cuestiones que se supone son inherentes al varón o a la mujer, ¿no? Se supone que en cuanto a cuestiones hormonales, en cuanto a ese tipo de cuestiones que ya vendrían dadas, ¿no? Mientras que el género tiene que ver con estas cuestiones que vamos adquiriendo culturalmente en función de la cultura en la cual nos estamos desarrollando, que tiene que ver con estas actitudes, con estas formas de ser, ¿no? Lo que se designa que debe ser cada persona, ¿no? Según haya nacido varón o mujer, y que son, sí, de alguna manera impuestas socialmente, culturalmente, y determinadas por el contexto cultural, social, económico, etcétera, en donde nacemos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con esto? Que esto genera determinados roles, o sea, que se espera de nosotros, que se espera de nosotras en función de ese sexo biológico. Y esto, por supuesto, que son cuestiones que al ser construidas, ¿no? Lo que hay que entender es que son cuestiones modificables, ¿sí? Y son cuestiones que, por supuesto, las vamos a ir viviendo de determinada manera o de diferentes maneras cada uno, cada una, por esto que hablábamos nosotros de que existe una diversidad, ¿no? En cada una de las personas y que no necesariamente queremos encajar en ese rol, porque también hay que decir que a lo largo de la historia el hecho de que estas cuestiones de roles y estereotipos sean tan fijos o se crea que son tan inamovibles, han hecho de que tengamos una infinidad de situaciones de desigualdad entre hombres y mujeres, una infinidad de situaciones de violencia, de discriminación, y que no ha sido fácil a lo largo de todo este tiempo poder ir adquiriendo mayores derechos, ir adquiriendo mayores situaciones en las cuales podamos sentirnos plenas las personas, ¿no? Entonces ha sido también todo un proceso en donde se ha ido visibilizando y se ha ido mostrando desde esta perspectiva de género, es decir, desde estos lentes que nos permiten analizar la realidad desde otro punto de vista, focalizándonos en las relaciones de poder que existen, que han existido, en donde se han colocado principalmente a este rol de lo masculino por sobre el rol de lo femenino, ¿no? Y hemos creído, y hasta ahora hay mucha gente que cree o le cuesta salirse de estos estereotipos y estos roles, porque por supuesto la cuestión cultural es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Nosotros desde que nacemos ya nos están imponiendo un color, nos están imponiendo determinados juegos, nos están imponiendo determinadas formas de ser, de vestirnos, de comportarnos. Entonces, esto es algo que
el querer cambiarlo, imagínense ustedes de más grande, bueno, es complicado porque además este sistema está en todos lados, no solamente en nuestras familias, sino que están en los medios de comunicación, están en las escuelas, están en todas las instituciones en las cuales las personas vamos educándonos, vamos atravesando y vamos viviendo, ¿no? Entonces es muy difícil poder salirse, pero es necesario tener una mirada crítica, ¿sí? Una mirada desde esta perspectiva de género, que lo que viene a hacer es justamente como abrirnos un poco la mente, los ojos y decirnos, ojo que en todas estas situaciones que tenemos naturalizadas de cómo debemos ser, existen estas relaciones asimétricas de poder que hacen que cada uno ocupe un lugar diferente y que muchas veces ni siquiera tenemos ganas de ocuparlo, o que muchas veces nos resulta poco saludable, nos resulta poco cómodo, etcétera, ¿no? Ahí como para ver, preguntarles a ustedes un poco, ¿cuáles serían estos estereotipos? ¿Cuáles creen ustedes que serían? A ver, una dinámica que siempre hacemos en clase, capaz que alguno ya la hizo en otra oportunidad, tiene que ver con plantear, a ver, si vienen los marcianos de otra galaxia o si viene alguien que no conoce la Tierra, ¿no? ¿Cómo le planteamos, cómo le explicamos, y nos piden que le expliquemos, cómo son las mujeres y los varones, cómo son las personas que habitan la Tierra, cuáles son sus características, qué sienten, cómo se visten, qué viven, etcétera, cómo las describiríamos? Haciendo esta mirada, digamos, cómo los describiríamos, qué características, etcétera, como para que ellos entiendan, digamos, quiénes son las personas que habitan acá. ¿Qué diríamos? A ver, les planteo esta dinámica en clase es mucho más dinámica, pero bueno, a ver, ¿qué dirían ustedes? Bien, sí, que las mujeres usan vestidos. ¿Qué más? Sí, que hay muchos estereotipos y depende de la cultura. Sí, totalmente. ¿Cuáles son los estereotipos que ustedes creen que siguen vigentes? Dicen que uno de los más divertidos es el que las mujeres no ocupan rangos o cargos altos en las empresas. Bien, pero ¿por qué sucede esto? En realidad eso es una consecuencia, ¿no? Claro, es una consecuencia de determinado rol que se supone que debe de ocupar la mujer, ¿no? O sea, y el varón, justamente ligado a que el rol del varón, por una cuestión natural, innata, digamos, sería el hecho de poder liderar, porque el varón tiene mayor capacidad de razonamiento, o es más frío, ¿no? Estas cuestiones que son características.
el lugar de la mujer es la cocina. Sí, todavía hay estos estereotipos, ¿no? El hecho de que la mujer está ligada, como yo les decía, a las tareas del cuidado, las tareas del hogar. Fíjense ustedes que justamente una de las diferencias tiene que ver con el ámbito en el cual debe estar la mujer o debe estar el varón. Acá dicen también el tema de los juguetes que le dan a los niños, pelotas o muñecas. Las mujeres deben ocuparse de los hijos y los varones deben traer la comida a la casa. Así es. Fíjense que hasta acá estas cuestiones en las cuales ustedes vienen mencionando, tiene que ver con el ámbito en el cual debe de desarrollarse la mujer y el ámbito en el cual debe desarrollarse el varón. En este sentido nos referimos a que el lugar de la mujer es el ámbito privado, es decir, el hogar y todo lo que compete, digamos, con el hogar, eso es las tareas del hogar de limpieza, las tareas de cuidado de los hijos o familiares, eso es las tareas de la escuela, digo, todas estas cuestiones del ámbito privado, que se le llama, y en el hogar son las cosas que se les atribuye, se les ha atribuido históricamente a las mujeres desde que nacen, ¿no? Esto como para decir, ir uniendo en función de lo que ustedes van planteando, los ámbitos. Y por otro lado, el ámbito natural que históricamente ha tenido el hombre es el ámbito público, ¿no? Es decir, el ámbito del trabajo fuera de la casa, de el espacio de lo político, lo público, ¿no? Todo lo que es público, que es en donde definitivamente se toman las decisiones, ¿sí? Las decisiones que son más importantes, motivo por el cual hasta no hace mucho tiempo las mujeres ni votábamos, ¿no? Ahora hace poquito hemos tenido un nuevo aniversario de que, bueno, un nuevo año, digamos, en el cual la mujer ha podido acceder al voto femenino por una ley que se ha sancionado, fíjense ustedes, en el año 1947. O sea, no estamos hablando que votamos o que somos ciudadanas de derechos desde hace mucho tiempo, ¿no? Estamos hablando que recién hace, no sé, ¿cuántos años? Muy poquitos años, somos consideradas ciudadanas para poder elegir y ni les hablo de participar en la política. O sea, participar en la política, si hoy nos vamos a ver cuestiones estadísticas, la paridad, es decir, que haya la misma cantidad en composición en las cámaras de diputados, de senadores y todos los espacios de decisión, como decía acá un compañero, no llegamos todavía a ser el 50 y 50. Y ni hablar de todo lo que sea por fuera de estos estereotipos heteronormativos, ¿no? De varón y mujer. O sea, ni hablar del colectivo LGTBIQ, que ni siquiera tiene representatividad en los ámbitos laborales, ¿no? O sea, imagínense lo que falta todavía ahí. Pero volviendo a esta dicotomía de hombre y mujer, no llegamos a cubrir esos espacios. ¿Por qué? Porque la idea que todavía predomina y cuesta erradicar es que el ámbito de la mujer, así como decía acá una compañera, es la cocina. Y yendo a lo general, es el ámbito doméstico, es el ámbito del hogar, es el ámbito privado, ¿sí? Esto como para tenerlo en cuenta, dos grandes esferas, lo público y lo privado. Lo público es para los varones, lo masculino, y lo privado es para las mujeres. ¿Qué pasa si nos corremos de esos lugares? ¿Sí? ¿Qué pasa si nos corremos de esos lugares? Bueno, hay muchas dificultades, o sea, ¿qué ha pasado desde un tiempo a esta parte? Es que las mujeres han salido del ámbito privado nada más, han accedido a la educación universitaria, han accedido a determinadas carreras que antes eran solamente para varones, y han ido pudiendo hacer sus carreras profesionales, pudiendo tener sus salarios dignos y demás, fuera del ámbito privado, ¿sí? Lo que ha pasado es que aún así, todo lo que ha sido el ámbito privado, las tareas y demás, han seguido recayendo sobre estas mujeres, es decir, lo que antes hacían adentro del hogar no es que lo han dejado de hacer en la mayoría de los casos, ¿no? En la mayoría de los casos todavía se ven estas asimetrías entre la cantidad de horas que se ocupan para estas tareas
hombres y mujeres, aun cuando ambos trabajan fuera del hogar, ¿no? No así se ha involucrado de la misma manera el varón en todo este ámbito privado, aun cuando la mujer, decimos, ha salido a lo público, ¿no? Entonces acá todavía hay ciertas desigualdades. Entonces, por un lado, vamos a lo público, pero no tenemos el mismo reconocimiento, seguimos teniendo brechas, seguimos teniendo lo que se llama el techo de cristal, ¿sí? Que es este techo que es invisible, es decir, yo no sigo ascendiendo, no porque me digan que no voy a ascender porque soy mujer, sino porque hay determinadas cuestiones que traban, ¿no?, esa posibilidad de que yo siga creciendo profesionalmente u ocupe esos lugares, ¿no? Entre esos podemos mencionar el hecho de que al estar nosotras todavía más abocadas a las tareas del hogar, del cuidado y demás, retrasemos muchas veces la posibilidad de seguir formándonos, o que ya desde esa mirada digan, no, a ella mejor no la vamos a poner en este lugar porque tienen que cuidar los hijos. Es decir, fíjense ustedes cómo hay muchas cuestiones que son consecuencias de estas miradas que siguen vigentes, un poco menos, pero que siguen vigentes ahí, ¿no? Latentes, porque si no, en lo concreto estaríamos en igualdad ocupando la misma cantidad de cargos, por ejemplo, ¿no? Otra cuestión que me parece importante para resaltar de lo público y de lo privado es que hay una mirada, y esto también todo deviene de esta mirada de perspectiva de género, en la cual lo masculino tiene una jerarquización mayor, todo lo que esté vinculado a lo masculino, tiene una jerarquización y una valoración mayor por sobre lo que se considera netamente femenino, ¿no? Es decir, eh, todas estas tareas del cuidado y este trabajo que se hace en el hogar, que es un trabajo, hasta no hace mucho tiempo no era reconocido como trabajo, ¿no? Y las amas de casa, incluso, ni nosotras mismas lo veíamos como un trabajo, es decir, es muy común que digamos, o que hayamos escuchado, yo a mi mamá, no sé si ustedes a su mamá, a su abuela, o lo siguen escuchando ahora, el hecho de decir, bueno, ¿de qué trabajás? Y que te digan, no, nada, yo no trabajo, soy ama de casa. Bueno, ahí hay un concepto que desde las teorías feministas y desde la perspectiva de género se intenta romper, en donde se ponga en valor todas estas tareas de cuidado y todo lo que se hace en el ámbito privado, porque es tan importante como lo que se hace en el ámbito público, ¿no? A ver, esa persona que sale al ámbito público, veámoslo a ver, veámoslo en un momento histórico en el cual hace un tiempo todavía no era tanta la cantidad de mujeres participando en el trabajo fuera de la casa. Pensémoslo así, a ver, este hombre que sale a trabajar y trae el pan, entre comillas, digo, es el que va y trabaja afuera y trae la plata, o sea, trae el salario. Si tendría que ocuparse de todas las tareas que hay en el hogar, de todo lo que sucede en el hogar con los hijos, quién los cría, quién les da de comer y demás, y etcétera, 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 y tendría que pagar por ese trabajo, seguramente no le alcanza el sueldo, ¿no es cierto? Es decir, lo que desde los estudios feministas y demás se intenta visibilizar, y creo que hoy por hoy hay un avance en eso, es que tanto lo que se hace en el ámbito público como lo que se hace en el ámbito privado son igual de importantes para mover todo el sistema económico y todo el sistema social y cultural y demás, ¿sí? Es decir, no es en vano, no sé si escucharon en este último tiempo, en muchos días de la mujer o los días del trabajador y trabajadora, reivindicar el hecho de que el trabajo doméstico y el trabajo que hacen las mujeres en los hogares mueve el mundo también. ¿Por qué? Porque es justamente esto, o sea, si no tenemos esta otra pata, no puede salir alguien a hacer todas las otras tareas que hace en el ámbito público, ¿no? En el trabajo eh, con salario y demás. Lo que ocurre es que el trabajo en la casa, al no estar reconocido como un trabajo importante, como algo que mueve el mundo también, y sobre todo este mundo capitalista, que lo que importa es el dinero, hace que a las mujeres se las ponga en ese sentido en un lugar de inferioridad. Y fíjense ustedes, si analizamos las tareas que tienen que ver con todo lo que es el cuidado, ¿no?
afuera de las casas también, hablo por ejemplo de las empleadas domésticas y demás, son trabajos que son por lo general mal pagos, o son trabajos que no cuentan con las mismas garantías o derechos que cuentan otro tipo de trabajos. Digo, como para analizar qué mirada hay sobre estos tipos de trabajos que históricamente han sido vinculados a las mujeres por un lado, pero que además históricamente han sido desjerarquizados y puestos como algo que no tuviese tanta importancia en el movimiento económico en general. Que vengo a decir acá que pues hay que mirarlo como lo que es, que tiene realmente una importancia primordial, diría yo, porque estamos garantizando la supervivencia de las especies, hablándolo así en términos biológicos, porque hay alguien que tiene que cuidar esos niños, alguien que tiene que garantizar todas las tareas y todo lo que es la comida, la ropa, o sea, todas estas cuestiones que son importantes para que pueda haber otra persona que sale afuera. Y en el caso, digo, ni hablar en los casos en los cuales hoy por hoy, que ya no tenemos la misma composición en las familias, ni tenemos esta composición necesariamente binaria, ¿no? Necesariamente en donde hay un papá, una mamá, etcétera, en donde a quienes son las que sostienen el hogar, esas mujeres que sostienen el hogar, tienen una triple tarea muchas veces, ¿no? Una triple tarea y muchas veces no reconocida. Digo Profe, como para ver, sí. una de las cosas que se ve muy vigente hoy en día en la sociedad es que, por ejemplo, cuando una persona ve a un hombre empujando un carrito, ve un coche o alzando un bebé, lo tachan de que es un excelente padre cuando en realidad está ejerciendo su paternidad. Eso es una gran diferencia entre hombre y mujer. Totalmente, totalmente. Fíjense ustedes cómo siguen estos sesgos, porque si bien hoy por hoy podemos decir, bueno, a ver, hemos avanzado, hay una mirada, ¿no? Un poco más contemplativa, sin embargo siguen estas actitudes que son lo que llamamos micromachismos, ¿no? En donde terminamos reivindicando cuestiones que se supone que como son inherentes a las mujeres, a la mujer no le decimos, mira qué grosa, cómo va con el nene, el coche, el bolso, en el colectivo, o sea, no lo decimos. Sin embargo, muchas veces cuando vemos un varón hacerlo es como que poco más no le hacemos un monumento, ¿no? Y como decís vos, en realidad está ejerciendo una paternidad que es responsable, que es la que debería de ser lo natural, digamos, ¿no? Acá, bueno, digo, se va entendiendo yo porque quiero que quede bien como en claro lo de lo privado y lo público, porque desde ahí se desprenden, fíjense ustedes, todos los análisis que hacemos después. O sea, todos los análisis que hacemos después decía, a ver, ¿por qué me parece tan admirable un hombre que le cambia el pañal a su hijo? Y bueno, pues nos resulta totalmente admirable porque lo que se supone que debería de ser el rol que debería ocupar el varón es afuera de la casa y es trayendo la plata él, ¿no? Y en contraposición, lo que se espera de la mujer es, en todos los roles de cuidado, en todos los roles de tareas del hogar, pero encima con un plus que es el no reconocimiento a la gran tarea que hace dentro de ese hogar, con esos niños y demás, ¿no? Entonces fíjense cómo hay esta contraposición. En el baño, hijo. Bien. ¿Qué más? A ver, ¿qué otros ejemplos se les ocurren que ustedes vean hoy que digamos, acá hay una clara diferencia entre los roles que estamos ocupando, que a pesar que hemos avanzado nosotras, todavía seguimos ahí con cuestiones a trabajar? ¿Qué más? Baja así, hijo, no sé. Fíjate. Y bueno, tenés o la pieza, o tu pieza, o el baño. Estas cuestiones, ¿no? Yo pienso
analizando lo del... Es muy importante analizar lo que pasa en los hogares, porque ahí es donde nos vamos educando, ¿no? Y donde vamos modificando o no muchas veces las conductas o reproduciendo ciertas situaciones. Y yo pienso, por ejemplo, esto, eh, que hablo a veces con otras amigas y demás, el hecho de que, bueno, a ver, yo me quedo con el bebé, me quedo con los hijos, qué sé yo, pero aún así muchas veces sigue recayendo sobre las madres el hecho de organizar todo lo que va a ser, digamos, ese día, ¿no? O sea, un día cualquiera, vamos a trabajar él, voy a trabajar yo, nos vamos a la mañana, etcétera, pero resulta que yo ya estoy pensando de todas maneras en cómo voy a dejar todo organizado para el día siguiente, es decir, la comida, la ropa, esto, las tareas, o sea, todo. Esto genera en las mujeres un estrés, digo, genera una doble, triple tarea, que a pesar de que por ahí nos vayamos y queden los chicos con el padre, hay un montón de cuestiones que las estamos incluso resolviendo desde el trabajo, ¿no? O sea, desde nuestro trabajo fuera de la casa. Entonces, he ahí todavía una gran cuestión a resolver de cómo realmente se involucran en todo lo que concierne el hogar, ¿no es cierto? Porque es más allá de solamente le cambio el pañal, ¿no? Y es más allá de creer qué lindo que me ayuda. O sea, va más allá de eso. Y yo en esto hago mucho hincapié porque bueno, me ha pasado el hecho de que te digan, bueno, pero mira qué lindo, te ayuda y pone, no sé, lavar ropa, ¿viste? Esas cosas, de decir, pero a ver, no me está ayudando. Yo haría lo mismo y a mí nadie me felicita, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido sí es importante el repensar, y ahí es donde empezamos a hablar de cómo se construyen estas masculinidades. Ahora, lo cierto es que al ser parte de un sistema que, como dijimos, nos va formando desde que somos tan pequeños y tan pequeñas, es lo aprendido, ¿no? Es lo aprendido, es lo que han venido aprendiendo, cuesta salirse de esos roles, no es imposible, pero bueno, ahí estamos en ese proceso, ¿no? Creo que estamos en ese proceso. A ver, dicen acá. Bueno, acá Daniela decía que hablando biológicamente, las mujeres son las únicas que pueden dar vida y tienen la menstruación. Claro, esa sería una diferencia, digamos, que es prácticamente eh, determinante, digamos. Después Facundo dice algo que pasa seguido, que cuando no encontramos en la casa le preguntamos a la mujer de la casa, aunque tal vez ella haya estado muy poco tiempo en la casa, totalmente. Ahora, fíjense que nosotras, las mujeres incluso, repetimos estos estereotipos sin darnos cuenta, eh, porque también he escuchado amigas y demás que plantean, no, bueno, él no lo va a hacer como yo, ¿no? Él no lo va a hacer igual, o él no va a saber qué ponerle, o él le pone cualquier ropa a la nena, ¿viste? ¿No? Entonces como que yo trato de resolver todo, porque también está esta idea de no, no sé si confiar, pero no terminar de corrernos, ¿no? Él es medio torpe, lo cual a veces es probable que sí, porque ustedes fíjense, esto que hablaban acá y que lo dijo alguno de sus compañeros o compañeras, desde el mismo instante en que nosotras tenemos juguetes diferentes, o sea, nosotras la mayoría nos han criado ya desde muy pequeñas, eh, acunando un bebé, dándole la mamadera, o sea, digo, nos han criado ya para ser madres, no así a los varones, ¿no? Y yo no sé cuántos papás o mamás se animarán a comprarle un bebote a su hijo varón desde pequeño, ¿no? Entonces, fíjense ustedes la diferencia que hay y cómo ya estamos preparadas para algo que muchas veces ellos se encuentran, digo, ante una situación que se la llevan a los 20, 30 años cuando recién son papás, entonces, claro, son más torpes, tienen otro tipo de cuidados, que no significa que nosotras tengamos que no dar la posibilidad de que lo aprenda, porque si no lo hacen no lo va a aprender, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo la verdad que digo, bueno, que le pongan la ropa que quiera, irán, no será como a mí me gusta,
Pero bueno, creo que nosotras también en ese sentido tenemos que aprender cómo a corrernos de esos lugares, ¿no? Y que lo aprendan, porque si no es como que hay una recarga extra siempre sobre nosotras, ¿no? Y sobre los roles que nos cuesta también abandonar porque hemos sido criadas así. Entonces, en este sentido, también creo yo que ahí hay que hacer una reflexión. Lo cultural es sumamente importante. Lo que ustedes dicen de los juguetes, de los juegos, es sumamente importante. Fíjense ustedes cómo nos va marcando, ¿no? Nos va marcando. A ver, ¿qué más? Si hay alguna otra cuestión. Bueno, se entiende entonces lo de lo público y lo privado, que es como un concepto que me parece fundamental que lo tengamos en cuenta, para que de ahí en más siempre hagamos esta relación, ¿no? A ver, ¿qué es lo que históricamente ha sido determinado como público? ¿Qué es lo que históricamente ha sido determinado como privado? ¿Cuáles son los roles que se desprenden? Si ustedes, bueno, después les voy a subir otros textos, pero fíjense en las carreras, ¿no? Pensemos en las carreras, en las profesiones. ¿Dónde están agrupadas la mayoría de las mujeres? ¿En qué profesiones? ¿En qué carreras? ¿En qué tareas? Maestra jardinera. Maestras jardineras, enfermeras y maestras. Bien, ¿qué más? Todo lo que sea maestras está ligada al cuidado, ¿no es cierto? Maestras jardineras ni hablar. Ese es un punto que es como lo más cercano todavía a la maternidad, con lo cual, fíjense que hay muy pocos maestros jardineros. Yo acá por lo menos no conozco, no sé, no conozco, ¿no? Y hay muchos prejuicios muchas veces en torno a si quien va a cuidar a mi hijo o a mi hija va a ser un maestro jardinero, o sea, fíjense ustedes cómo hay una relación directa entre el rol que debe de ocupar la mujer, que esto se traslada al ámbito de las profesiones. Las maestras también, ya si vamos al lado de las maestras podemos encontrar más maestros, por ahí ligados a las ciencias más duras también, porque si vamos a la cuestión de qué tipo de ciencias o a qué tipo de ciencias estamos vinculadas las mujeres, por lo general es a las ciencias sociales, ¿no? Y no tanto a las ciencias más duras, no tanto a las ingenierías, no tanto a la matemática. Hoy por hoy se ve un poco más ahí de mujeres que están en ese tipo de carreras, pero por lo general han sido carreras masculinas, masculinizadas. No sé, pienso en las técnicas, en las escuelas técnicas, hasta no sé, 10 años atrás, les podría decir, no se veían muchas mujeres, y cuando mi hermano, o sea, esto ya será 20 años atrás, mi hermano iba en la secundaria, en escuela técnica, tenían una sola compañera mujer, ¿no? Y lo que implicaba para esa compañera mujer ser la compañera de todo el resto de los varones, que era como complicado, digamos, ¿no? Entonces, las carreras, en todas estas cuestiones también se ve esta diferenciación que se hace, ¿no? Y en las carreras de ciencias sociales, como les decía, las ciencias sociales es como que las mujeres abundan, ¿sí? Acá dice, hace como 6 años iba a la técnica y tenía 2 compañeras nada más. Mira vos, yo pensé que ya había más, pero no, ¿sí? Tal cual. Entonces, también todo lo que tiene que ver con el desempeño en lo práctico, es decir, en el oficio, en los oficios y demás, también han sido cuestiones ligadas a lo masculino. Y tiene que ver, fíjense ustedes, con también los juegos a los cuales nos van involucrando, porque también convengamos que no es muy común que a las nenas nos regalen, no sé, el overall y un martillo, ¿no? O sea, no es muy común, no es muy común, no ha sido muy común. Hoy por hoy estaremos en ese desafío de ver si los papás, las mamás abren un poco la cabeza, digamos, ¿no? Incluso hay proyectos desde las organizaciones de derechos humanos a nivel mundial y demás, que promueven que ya desde muy pequeñas a las nenas las incentiven a que desarrollen sus habilidades para lo que son las ciencias duras, para lo que es la ciencia, digamos, o las matemáticas, o la ingeniería, la física, la química,
porque también hay una correlación luego, si analizamos ya en el después, cuando ya somos profesionales, hay una correlación en la diferencia de sueldos, de ingresos que hay, tanto para varones como para mujeres, ¿no? Esto también, porque dijimos que hay una tendencia a desvalorizar, ¿no? Lo que sea ligado a lo femenino, ¿sí? Como yo les decía, desde las tareas que hace una empleada doméstica, que no es lo mismo que el ser ingeniero, no sé, industrial o ingeniero, lo que sea, y tienen otra remuneración, ¿no? Fíjense ustedes que también hay una diferencia ahí, luego en los sueldos. Dice, a ver, Sandra, pero profe, ¿no es una cuestión que tiene que ver con las capacidades propias de cada sexo? La psicología de unos y otros se desarrollan distintos. Después la sociedad responde a eso con los juegos, los roles, las carreras. Por supuesto que el tema de la violencia y la discriminación es aparte, más bien un tema de educación. A ver, veamos con esto. ¿Qué opina el resto? ¿Es una cuestión que tiene que ver con ¿A las qué se refiere capacidades? con las capacidades? Eso iba a preguntar. A ver, Sandra, ¿a Claro, qué nos... profe, o sea, ¿cuáles serían las capacidades de cada sexo, digamos? O sea, es como que le estamos, de todos modos, como imponiendo estereotipos a cada Hola, sexo cuando no debería ser así, digamos, creo yo. A hola. ver, ¿qué opina Sí, Sandra? había leído, había visto en muchos lugares, no tengo ahora exactamente los autores, pero eran análisis que se hacían de la psicología de varones y mujeres, donde se hablaba, por ejemplo, acerca de la sensibilidad, de que la mujer desarrolla o tiene una capacidad de sensibilidad, algo más complejo, digamos, en el cerebro. No lo sé bien porque no estudio psicología, y que el hombre por ahí tenía una mirada más simple. Y eso como que no digo todos, ¿no? Digo en general, generalmente, que son estudios psicológicos. Y eso me hacía como ver algo lógico, digamos, en la distinción, y algo raro en entender que sea todo igual para todos, digamos, si nuestra psicología es distinta. Un ejemplo de eso es que, por ejemplo, en la década de los 60, cuando se comenzó a ver los movimientos feministas, la teoría de Freud se fue al carajo, porque en esa teoría se veía a la mujer materna, y ya no, digamos, es como que el movimiento feminista rompió todas esas miradas, no sé si aporta algo. Bien, yo como aporte decirles que las ciencias no están exentas también de lo que o de lo que sí, de lo que pasa socialmente y de lo que es la cultura, ¿no? De hecho, desde la misma ciencia hubieron posicionamiento en donde se decía que el cerebro de la mujer era más pequeño al igual que el de los negros. O sea, fíjense ustedes cómo la ciencia también está teñida, obviamente, por ideologías, por posicionamientos, y esto ha servido durante mucho tiempo para justificar el por qué las mujeres ocupaban determinados lugares, o por qué las mujeres no accedían a determinados derechos, o por qué los negros no accedían a determinados derechos. Digo, son miradas que tienden a generar estas situaciones de desigualdad, que, insisto, no va por un lado una cosa y por el otro lado otra. De hecho, las situaciones de violencia y desigualdad devienen de este tipo de posicionamientos en donde ya nos ponen a nosotras en un lugar de inferioridad o que no tenemos las mismas capacidades, con lo cual hay que tener ojo, porque existen estas teorías o algo que pueda haber leído la compañera, seguramente, pero hay que tener una mirada crítica de hacia dónde nos está llevando ese tipo de teorías, Profe, o qué es lo no que quiere que pensemos, ¿no? no hablaba de inferioridad, ¿no? Hablaba solo de diferencias, y de diferencias como que son útiles, digamos, que se complementan. Ajá, ¿y por qué sería más útil, por ejemplo, que nosotras seamos más sensibles? Pensémoslo desde lo crítico, ¿no? ¿Por qué Porque sería útil, es muy digamos? importante, porque nada que no sea visto desde el punto de vista humano,
es bueno para la sociedad. No sé si vio, o sea, hay mucha gente que puede estudiar y saber mucho las ciencias duras, por ejemplo, pero si no tiene el toque de sensibilidad, de ver más allá, esto de la compasión, de ponerse en el lugar del otro, la empatía, todas estas cosas que por ahí para la mujer son más fáciles de comprender, es un desastre, digamos. O sea, Claro. mucha... No hay mujeres insensibles? Sí, ¿No hay también. hombres sensibles? No, por eso digo, no es en todos, pero es una... Pues, pues, Como que la mujer claro. está más propensa, digamos. Pues claro, yo entonces ahí digo, no hay una Le- cuestión universal, ¿no? Al no haber una cuestión universal no podemos afirmar semejante cosa de que las mujeres son, ¿no? Como las sensibles y no no afirma, consideran como los hombres, ¿no? no afirma, profe, es solo Claro, describe como por estadística eh, cómo es generalmente, mayormente, no siempre. claro, pues la Profe, respuesta a que generalmente sea así es porque generalmente hemos sido educados y educadas de determinadas maneras y eso hace que desarrollemos o que se crea que somos más aptas o más aptos para determinadas tareas, determinadas actividades, para determinados trabajos, ¿no? Eso es lo que se viene a aportar justamente desde la perspectiva de género, entender que no porque hemos nacido en determinado cuerpo o con determinadas características biológicas, necesariamente estamos aptos, porque si no tendríamos que hablar, por ejemplo, de un montón de situaciones en las cuales hay muchísimas mujeres que no son sensibles y no por eso, digamos, es que dejan de ser mujeres, ¿no? Entonces, digo, es como que hay que tener en cuenta en eso, porque si no entramos en definitiva, nos terminan de nuevo encasillando en determinados lugares que no son tales, ¿no? Claro, yo por ahí lo veía, por ejemplo, en lo cotidiano, cuando lo vi, y o sea, me pareció lógico, en la relación que por ahí se dan entre chicas, que por ahí muchas veces, a veces, o los temas incluso que se hablan entre mujeres, y también al haber compartido relaciones entre varones, por ahí son conversaciones realmente más simples, más distendidas, y las mujeres suelen ir más allá, digamos, en las conversaciones. Eh, o sea, lo veo en mi entorno, no sé si a las chicas por ahí les pasó, o por ahí si se presta atención se van a dar cuenta que como que es natural algunas cosas, algunas diferencias. Claro, que parezca natural no significa que lo sea, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. ¿Hay una naturalización? Sí. Ahora, no significa que sea natural. E insisto, en las ciencias sociales lo que ha venido a hacer es justamente a aportar mucho desde la sociología, justamente también desde la psicología, a que nosotros somos personas en constante transformación y que somos parte de lo que se da culturalmente. Es decir, hay un montón de cuestiones y hay un debate, por supuesto, en la psicología que hoy por hoy creo que está mucho más saldado, y es en cuanto a si nosotros, todas las conductas que tenemos son conductas innatas, es decir, si es algo que hemos nacido así y ya está, o si, como somos seres sociales, a diferencia de todas las otras cuestiones ligadas a la biología y demás, al ser seres sociales, seres que comparten culturas, que comparten rituales, que comparten experiencias y demás, no vamos quizás transformándonos, vamos construyéndonos en base a todo eso que circula culturalmente, con lo cual lo que vos decís es muy común que se diga, no sé, las mujeres son re chismosas, sin embargo yo tengo a mi hermano y trabaja acá tiene su profe, negocio y se sabe todo lo que profe, pasa en el barrio, ¿no? Entonces digo, estas cuestiones no podemos darlas por sentado, ni podemos darlas como algo innato, ni podemos darlo como algo natural, en tanto y en cuanto no es una generalidad. ¿Se explica? encontré el En pedazo tanto del y en cuanto texto, es eso. profe, Sí, encontré el pedazo del texto de lo que yo me refería hace rato con Freud, que es un texto que nos dio la profe de psicología para hacer sí. el trabajo práctico anterior. Le leo es un pedacito nomás.
Dice, años 60, los movimientos femeninos tomarán clara conciencia de la opresión económica, jurídica, sexual y psicológica que padecía la mujer. Este nuevo discurso femenino tuvo enormes consecuencias, destruyó el mito freudiano de la mujer normal, pasiva, masoquista, y junto con este, el de la madre naturalmente afectuosa, siempre preparada para el sacrificio. Sí, ¿y eso a qué vendría? Que por ejemplo no es, yo creo, mi posición es que no es bueno encasillarla a la mujer de que es naturalmente afectuosa, porque por ejemplo antes se decía de que la mujer era menos inteligente que el hombre, pero en realidad cuando la mujer quería estudiar o entrar a estudiar alguna carrera era duramente discriminada y perseguida. Y siempre le encasillaban de que ella era mejor en los labores de la casa, Sí, para ser una sí, madre afectuosa y todo eso. es lo que estamos diciendo, sí. Sí, 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 totalmente. Por eso digo, la ciencia también ha estado y está tenida de determinadas ideologías y han predominado distintas teorías a lo largo de la historia. Por eso justamente las teorías feministas han tenido que sentarse a evaluar y a ver todas las teorías vigentes como para poder también develar las situaciones que existen de asimetría y que incluso desde la misma ciencia se han ido respaldando, ¿no? Eh, digo, no es menor el ejemplo de que digan que tenemos o teníamos un cerebro más chico, ¿no? O sea, digo, para justificar los lugares que también ocupábamos nosotras. Facundo dice, igual escuché en un programa que se comparaban las habilidades natas del hombre y la mujer, hablaban de una evolución genética, explicaba de que, por ejemplo, las mujeres tienen un ojo mucho más agudo que el del hombre, distinguían muchos más colores que los hombres, y que los hombres, por ejemplo, tienen un poco más de memoria fotográfica. Lo que parece natural, en su mayoría es algo social. Tal cual. Lo que se viene un poco a mostrar es que son cuestiones sociales. ¿Cuándo creo yo que están mal, por decirlo así, determinadas teorías? Cuando justifican que por cuestiones naturales, entre comillas, la mujer no puede, por ejemplo, ser chofer del colectivo, ¿no? ¿Por qué? Porque no maneja bien, porque está determinado que tienen menos atención, porque está determinado que tienen menos respuesta ante, no sé, lo imprevisto. Digo, ojo con las teorías y hay que leer críticamente qué es lo que nos está respaldando, ¿no? ¿Qué es lo que en lo concreto me está respaldando? Porque digo, tienen esas consecuencias las diferentes teorías. Y lo de Freud es cierto, ¿por qué? Porque se hizo también un análisis desde la perspectiva de género, que no quita los aportes que puede haber hecho Freud a la psicología y demás, que puedan ser muy, muy interesantes, pero en muchas teorías falta una perspectiva de género, es decir, poder analizar también desde la otra que está faltando por el simple hecho de que a lo largo de la historia, la misma historia ha sido contada solamente desde una mirada, y es la mirada masculina. Si nos ponemos a ver en filosofía, por ejemplo, ¿cuántas filósofas mujeres tenemos? Si nos ponemos a ver a lo largo de la historia, recién estos últimos años hay una revisión en la historia en donde se pone a las mujeres en el lugar que han estado, que ha sido también a la par de grandes luchadores, de grandes patriotas y demás. Entonces, Profe, hay una hablando de deuda, filosofía, perdón, termino el concepto. dale. Hay una deuda pendiente y que recién en estos últimos tiempos, a raíz, como decían acá, de luchas feministas o luchas en las cuales se ha intentado desde la teoría científica mirar con otros lentes la historia, con otros lentes la filosofía, etcétera, etcétera, podemos ir viendo que tal vez hemos ido viendo una parte de las cosas y de la historia, ¿no? Y que nos falta un montón de otras cosas. Sí. No, Sandra, nada, ibas que a hablar. para aportar que mi profe de filosofía, yo estaba haciendo la carrera de filosofía en la UNSA, ella nos contaba que cuando ella entró a cursar era la única mujer en la carrera y que habían 3 profesores de la misma que se negaban a darle clase a ella porque decía que ella no estaba preparada y que Tal tuvo que cual. esperar un par de años, digamos, para poder terminar la carrera.
con otros Así es, profesores. de hecho ahora algunas filósofas feministas o teóricas feministas están como buscando, ¿no?, estos otros relatos que han sido dejados de lado y, bueno, ¿por qué tenemos las miradas que tenemos? Tiene que ver con esto también, la ciencia no ha sido imparcial en ese sentido, ¿no? Eso como para tener en cuenta. Y, y como cuestión en cuanto a la ciencia también, me acuerdo haber tenido, bueno, yo no lo tuve, pero haber conocido también experiencias en las cuales algunos profesores eh, mm, lo decían así, pero así sin ningún problema, ¿no? Que no era para las mujeres el tema de la ciencia y de la investigación. O sea, la investigación concretamente no era algo para la mujer, porque la mujer no tenía estas capacidades aprendidas o innatas, ¿no? Entonces, está bueno siempre analizar los discursos hacia dónde nos llevan, ¿no? Como para tenerlo en cuenta. Bien, algo más en relación a este tema, que es un tema súper dinámico y súper para debatir, porque implica repensarnos en nuestras propias prácticas, en nuestras propias conductas, en lo que hacemos en nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestra familia, en muchas cosas que, bueno, por supuesto que es como un ir aprendiendo cotidianamente, ¿no? Pero fíjense usted que tiene como raíces Y, profe, muy grandes. eh, yo solo decía eso porque me parece importante que sepamos nuestras diferencias, digamos, y que las podamos ver ahora en esta materia. Más allá de que no se nos haya dado lugar, que la sociedad nos haya discriminado y que podamos, digamos, acceder a cosas a las que quieramos, digamos, pero sí saber, o sea, ser conscientes de que estas distinciones son reales y de que a partir de eso podemos lograr lo que queremos, la que quiera, obviamente. Sí, son diferentes miradas. Ahí yo creo que hay que tener ojo cuando hablamos de que tenemos diferentes capacidades. Es una línea muy finita como para dejar abiertas estas posibilidades en las cuales se nos niegan ciertas cosas porque nos dicen que no tenemos esa capacidad, ¿no? Eso también hay diferentes teorías feministas, hay quienes hablan de que somos todos diferentes, pero que, bueno, tenemos los mismos derechos, pero aún así, digo, con el tema de las capacidades en particular hay que tener ojo porque estas capacidades, a mi entender, y desde la postura, bueno, que tengo yo por lo menos, son las capacidades se van desarrollando de manera cultural, de manera de experiencia de cada una, no podemos generalizar que la capacidad por mayoría, digamos, de las mujeres sea ser sensibles o no, porque muchas veces estos discursos nos terminan dejando así tranquilamente para que después nos nieguen un montón de derechos y cuestiones, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que hay que tener ojo con las generalizaciones. Bien, eso es que ya, ¿cómo es? Eso de que ya es una postura, no podemos decir es la realidad, tal cual. Por eso digo, una cosa es la postura que pueda tener cada uno o cada una, y otra cosa son los aportes que por lo menos desde las ciencias sociales y las nuevas corrientes se están haciendo, que es justamente el posicionamiento desde el cual se mira la ESI, ¿no? Esto de la mirada de que somos todos diferentes, de que hay una diversidad, de que las capacidades las vamos construyendo, que por eso podemos salirnos de los estereotipos y demás, ¿no? Me parece que eso es importante y siempre en pos de cómo se priorizan los derechos de todas, de todos, de todes, de todas las personas, ¿no? Eso como otro punto que recuerden dentro de la ESI es fundamental, ¿no? No perder de vista que por ciertos discursos podamos perder el acceso a determinados derechos, ¿sí? Acá tengo un pequeño videito que les voy a pasar, voy a compartir, que justamente habla del enfoque de género, ¿sí? Es muy cortito, como para que lo veamos, para ver si terminamos de cerrar un poco la idea. Díganme ustedes si se ve. Sí, yo creo que sí. A ver. Bien, ahí va.
La diferencia sexual se ha traducido siempre en desigualdad social. Por eso, al hablar de igualdad entre los sexos, nos estamos refiriendo al problema de la desigualdad de las mujeres en relación con los hombres. Existe gran complejidad en la utilización de los conceptos de igualdad y diferencia en relación con las mujeres y los hombres, pues las personas somos iguales en tanto seres humanos y diferentes en tanto sexos. La diferencia se produce sola, la igualdad hay que construirla. El sexo y el género no son lo mismo. Es necesario realizar una distinción entre los dos términos que suelen usarse muchas veces como sinónimos, pero que tienen significados distintos. El sexo se refiere a las diferencias biológicas, órganos sexuales, función reproductora, hormonas, etc. La división entre mujeres y hombres como un rasgo biológico. El término género fue utilizado por primera vez para explicar un caso de psicología médica. En 1968, Robert Stoller realizó una investigación sobre casos de niñas y niños que en el momento de nacer no tenían definido el sexo. Se dio cuenta de que, si eran criados como niños, siendo biológicamente niñas, se comportaban como hombres y viceversa. A partir de entonces, Stoller utilizó el término género para referirse al comportamiento de hombres y mujeres, definiéndose como femenino y masculino. En los años 60 es cuando el concepto alcanza las dimensiones que hoy conocemos. Fueron las feministas norteamericanas quienes lo desarrollaron para insistir en la cualidad fundamentalmente social de las distinciones basadas en el sexo. Desde el movimiento feminista se acuña el concepto de género para analizar y explicar las relaciones de poder y subordinación entre los sexos. El género define lo que tradicionalmente se ha contemplado como propio de mujeres y hombres: actitudes, roles, capacidades, tendencias, valores e intereses. Con base en lo anterior, es posible definir los conceptos sexo y género. Sexo: diferencias y características biológicas, anatómicas, fisiológicas y cromosómicas de los seres humanos que los definen como hombres y mujeres. Género: conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales construidas en cada cultura y momento histórico, tomando como base la diferencia sexual. A partir de ello, se construyen los conceptos de masculinidad y feminidad, los cuales determinan el comportamiento, las funciones, oportunidades, valoración y las relaciones entre mujeres y hombres. La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, adoptó el concepto de género, declarando que el género se refiere a los papeles sociales construidos para la mujer y el hombre, asentados con base a su sexo, y dependen de un determinado contexto socioeconómico, político y cultural, y están afectados por otros factores como son la edad, la clase, la raza y la etnia. El sistema sexo-género es una categoría de análisis que ha sido introducida en las ciencias sociales en los últimos años y que ha permitido cuestionar nuestros valores y creencias en las relaciones entre los sexos. El sistema sexo-género comprende el conjunto de las formas y patrones de relacionamiento social, prácticas asociadas a la vida cotidiana, símbolos, costumbres, identidades, vestimenta, creencias y argumentaciones, así como imperativos éticos que definen cuáles son las conductas masculinas y femeninas adecuadas. La diferenciación entre varones y mujeres, construida por las sociedades y sustentada en los sistemas de género, establece relaciones de poder y ámbitos preferenciales para cada grupo. Para las mujeres, el doméstico, y para los hombres, el público. Este es medio largo, yo en realidad creo que se los he subido a la plataforma, son 11 minutos. Lo que sí me parece interesante como aporte es esta mirada de género que hay también desde el enfoque, bueno, de lo que es, o lo que ha sido, ¿no?, el aporte desde el feminismo a estas teorías, a estas perspectivas de género, y poner un poco en claro cuál ha sido ese aporte, ¿no? A ver si este no es muy largo, creo que este es menos.
Profe, ¿puso otro video? Ahí sí. Ah, bueno. verdad que durante toda la No sé si lo historia están viendo. hay ejemplos de Sí, ¿no? mujeres. ¿Lo están viendo o no? Ahora sí, pero está en el minuto 7. O A ver, ahí sea, lo vuelvo. minuto 1, segundo 7. Ahí voy. Esperen un segundo. La lucha de las mujeres hoy más vigente que nunca. Lo primero y más necesario es repasar qué es el feminismo. Para esto lo mejor es irse a la RAE, donde nos encontramos dos acepciones. 1. Principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. 2. Movimiento que lucha por la realización efectiva en todos los órdenes del feminismo. Y ahora que sabemos esto, vamos a repasar cómo esta diferencia entre hombres y mujeres se ha ido estrechando gracias a la colaboración de muchas mujeres que no han dudado en arriesgar sus vidas y darlo todo para ganar esta batalla a la historia. Si bien es verdad que durante toda la historia hay ejemplos de mujeres que desafiaron el estatus social, el movimiento feminista comienza a tomar fuerza en Francia con la Ilustración. Las demandas se centraban en el fin del sometimiento de la mujer al hombre en el matrimonio, así como en el acceso de la mujer a la educación. Olympe de Gouges publicó en 1791, tras la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía. Sin embargo, Olympe fue ejecutada y los recién creados clubes de mujeres fueron prohibidos y perseguidos en Francia. Por tanto, la mujer continuó sometida al hombre. Napoleón reafirmó que por ley las mujeres debían obediencia a sus maridos y se prohibieron las reuniones de más de 5 mujeres. Incluso grandes pensadores como Rousseau o Kant consideraban que las mujeres estaban excluidas por naturaleza del derecho de ciudadanía. Sin embargo, la semilla plantada en la Revolución Francesa germinó y las mujeres continuaron reclamando derechos y organizándose de manera clandestina. Durante finales del siglo XIX y principios del XX, el feminismo creció en países como Estados Unidos, Reino Unido o otros países de América Latina. Conocida como la primera ola del feminismo, las mujeres fueron más allá y comenzaron a pedir la inclusión de la mujer en la vida política y un derecho que aún estaba reservado para los hombres, el derecho a voto. En Inglaterra destacaron las suffragettes, con Emmeline Pankhurst al frente, que destacaron por pedir derechos civiles y el voto para las mujeres, que finalmente conseguirían tras la Primera Guerra Mundial en 1918. En Argentina, la anarquista Virginia Voltaire lideró el movimiento que conquistó por primera vez en la historia en Latinoamérica el sufragio femenino y el divorcio. En Estados Unidos había una doble desigualdad, ya que no solo no había igualdad entre el hombre y la mujer, sino es que además había una gran diferencia social entre mujeres blancas y negras. Allí no se conseguiría el voto femenino hasta 1920. Durante el primer tercio del siglo XX, la mayoría de países proclamarían el sufragio universal, que en España llegaría con la Segunda República en 1931. Tan solo en Francia e Italia, de las grandes potencias democráticas, se quedarían atrás en este aspecto. En cuanto al acceso a la educación, no fue hasta finales del siglo XIX cuando se licenció la primera mujer en Derecho en el mundo, la rumana Sarmiza Vilcescu. Curiosamente, también fue rumana la primera ingeniera del mundo, Elisa Leonida Zanfirescu, que se graduó en 1912. Con la llegada de los totalitarismos en el primer tercio del siglo XX, el papel de la mujer siguió caminos muy diferentes según el país al que perteneciesen. En los regímenes más reaccionarios, en países como Italia, España o Alemania, se relegó a la mujer al ámbito doméstico. Famoso fue el lema reutilizado Kinder, Küche, Kirche, niños, cocina e iglesia en alemán, para referirse al papel de la mujer en el Tercer Reich. En los países con una mentalidad más progresista ocurrió todo lo contrario. Las mujeres en la Segunda República Española gozaron de una posición de igualdad que nunca antes se había dado en el país. En la Unión Soviética también se incluyó a la mujer dentro del proletariado con iguales derechos y obligaciones. En ambos casos se incluyó a la mujer en las Fuerzas Armadas. Las milicianas republicanas y las francotiradoras soviéticas gozaron de una gran fama en el campo de batalla, mientras que durante la Segunda Guerra Mundial, el resto de países, incluidos Estados Unidos, Francia e Inglaterra, las mujeres no fueron soldados.
En estos países, la mujer tuvo un papel fundamental en la industria militar, que se había quedado sin hombres tras irse una gran parte de ellos a la guerra. Sin embargo, muchas mujeres cuya ambición no conocía límites crearon la llamada segunda ola del feminismo. El objetivo de la segunda ola no era conseguir la igualdad de derechos, sino ir un paso más allá y romper con el status quo para conseguir la igualdad en temas como la sexualidad, la cultura, la familia, el trabajo y un largo etcétera. Esta ola abarca desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta finales del siglo XX. Durante la segunda ola, los gobiernos de los países occidentales comienzan a hacer pequeños cambios en las legislaciones para empezar a hacerlas lo más igualitarias posibles. Sin embargo, la lucha de la mujer no se quedará ahí. Coincidiendo con la caída del muro de Berlín, llegará una tercera ola, un feminismo que dice que existen muchos modelos de mujeres, no solo uno. Es un movimiento caracterizado por la aparición de múltiples corrientes del feminismo con un distinto grado de radicalidad en sus planteamientos. Sin embargo, en esta tercera ola del feminismo es donde más avances legislativos y sociales se consiguen. En algunos países occidentales aparecen las llamadas políticas de discriminación positiva, que tratan de dar situaciones ventajosas a la mujer para que ésta pueda reducir la brecha social que aún existe entre ambos sexos. Sin embargo, este avance social no se da en todas las partes del mundo, y aún quedan sociedades en las que la mujer no vale absolutamente nada, y como antaño aún existen milicianas, guerrilleras y soldados que luchan para no caer en las garras de sociedades más próximas al medievo que a nuestros tiempos. La humanidad aún tiene mucho camino por recorrer y mucho que avanzar. Bien. Bueno, eso era en alusión un poco a lo que es el enfoque de género, que como decíamos, en este caso, ir a avanzar en otro tipo de teorías, hace esta diferenciación en cuanto al sexo y el género. Hay otras teorías y otros enfoques. Judith Butler, por ejemplo, que plantea también que hay una construcción del sexo. Eso, bueno, es para todo un debate que se puede dar, o bueno, si quieren lo pueden leer como para tener las diferentes posturas que hay. Y en relación a esto del feminismo, un poco también para aportar a lo que planteó alguna compañera o compañero, cuál ha sido el rol también que han tenido los diferentes movimientos o las diferentes luchas para poder visibilizar las situaciones estas de desigualdad y poder ir conquistando derechos, ¿no? Como ven, también hay diferentes corrientes feministas, ¿no? No es que hay una sola. Sí. Quería preguntarle, porque me hace mucho ruido justamente lo que decía el primer video, esta cuestión de ser femenino, masculino y todo eso. Porque, por ejemplo, si decimos que un hombre es femenino o que, claro, que se ve femenino o algo así, es como que de todos modos estamos suponiendo que esa feminidad está como relacionada a las mujeres, digamos. Y por ahí, no sé si, no sé si debería em, calificarlos o también lo mismo cuando dicen que las mujeres se ven masculinas o no sé, algo así. Em, y bueno, y quería hacerle una pregunta en cuanto a, porque estuve leyendo mucho sobre feminismo radical y una de las cuestiones que plantea es sobre la abolición de género. Y bueno, y quería preguntarle qué opina sobre eso, digamos, o que dé alguna, alguna reflexión o algo así, porque estoy como que estoy muy de acuerdo con todo lo que se habla en cuanto al feminismo radical y todo eso, digamos. Bien, a ver, vamos por partes. Sí, obviamente, lo que acá justamente en el primer video lo que veíamos es cómo se da esta separación entre lo que se supone que es femenino y lo que se supone que es masculino. Y qué pasa cuando
nos salimos de eso, ¿no? Entonces, bueno, pasa esto que decís vos, bueno, si yo tengo ciertas conductas que no son las esperadas para mí como mujer, ¿no? Inmediatamente me tildan de que estoy, digamos, en el plano de lo masculino, cuando en realidad estas cuestiones no deberían de ser encasilladas, ¿no? Porque inmediatamente además se hace una idea de que hay una relación entre el sexo, el género, el deseo, ¿no? O mi identidad. Y digo, en función de eso se esperan toda una serie de cuestiones, incluso cuando se habla, por ejemplo, de, no sé, hablemos de relaciones que no son heteronormativas, ¿no? Hablemos de relaciones entre dos mujeres, entre dos varones, se tiende a querer encasillar de todas maneras en quién es el masculino y quién es el femenino. ¿Me explicó? O sea, esto que veíamos en el primer video es justamente, digo, como categorías para poder analizar esta realidad y que es donde nos intentan como encasillar. Ya en la próxima clase vamos a ahondar en lo que es el eje de la diversidad y el respeto a la diversidad y demás, y vamos a ver que justamente desde esta mirada, desde la diversidad, rompemos con los estereotipos, ¿sí? Digo rompemos porque justamente intentamos tener una mirada mucho más integral, ¿no? Pero de base nos sirve ver cómo es este sistema de género, que también se mencionaba ahí, en donde la sociedad espera determinados roles que cumplamos, ¿sí? Y quienes nos salimos de esos roles, pues ya pasamos a ser lo raro, lo distinto, la machona, el afeminado, que ni siquiera tiene que ver con su deseo o con su sexualidad concretamente, pero la sociedad o la cultura o la gente ya presupone, ¿no? Que si yo tengo determinadas características que serían las masculinas o lo que esperamos de lo masculino, ya por ahí presupone que a mí, por ejemplo, no sé, me gustarán las mujeres, capaz que no. ¿Me explico? O sea, hay una diversidad y una complejidad mucho más grande, pero sí estas categorías nos sirven como para ver cómo es que se da este sistema de género y qué se espera de las personas en función de su sexo biológico. ¿Responde ahí un poco lo que preguntabas, Martina? Sí, 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 sí. ¿Sí? Perfecto. O sea, Sí, es mucho más amplio que eso, es mucho más amplio, digo. Lo vamos a ir viendo en las diferentes clases, claro, obviamente, ¿no? Y en sí. cuanto al feminismo radical, si me podés dar algunas características y te puedo decir qué opino. Yo, en principio, sí me parece importante destacar que en cuanto al feminismo hay una diversidad de ramas, digamos, que van confluyendo y que van surgiendo, y una diversidad de formas de lucha y demás, ¿no? Eso en principio. Yo, desde mi punto de vista, creo que en la medida que aporten a una sociedad más equitativa y demás, me parece que son todas bienvenidas. Hay un debate que para mí no es prioritario, para mí, pero que sé que se ha dado a partir de los últimos años, con todo lo que ha sido la última participación, que ha sido masiva, ¿no? Cuando ha sido todo lo que ha sido el debate del aborto y demás, y que han surgido muchas nuevas feministas o nuevas personas que se han ido involucrando en lo que es la lucha del feminismo, y sí he podido ver estas posturas, algunas más radicales, otras no. He podido ver cómo quienes incluyen o abrazan la lucha trans y quienes no. Digo, son debates que por lo menos no estaban vigentes hace un tiempo atrás y que ahora han resurgido, ¿no? Insisto, hay diversos feminismos, son válidos desde mi punto de vista. Particularmente, me parece que ha sido también una gran lucha el poder caminar juntes, con todo lo que tiene que ver con las reivindicaciones trans y de la diversidad y del colectivo LGTBIQ, que me parece que van de la mano, ¿no? Particularmente. Pero bueno, a ver si puntualmente
qué es lo que vos entendés como feminismo radical. Bueno, una de las posturas que leí justamente eso de, bueno, de la abolición de género, de la abolición del trabajo, de la prostitución, porque supuestamente es trabajo sexual o algo así, había leído sobre eso, no ahondé mucho en eso. Justamente esta abolición de género es justamente eso, o sea, que no se califique o que em, no se describan al hombre o a la mujer o a cualquier género como, como algo en específico, digamos, o sea, como que tienen que ser algo o de una manera específica, digamos, sino que todos somos iguales y, y bueno, creo que eso más o menos va. Es que no sé cómo explicarme, digamos, pero Sí, yo, es eso básicamente. O sea que, por ejemplo, cuando digamos, qué sé yo, que no exista eso de, por ejemplo, de salir del closet ni nada, sino que eh, cuando te guste una mujer y sos mujer, digas, bueno, me gusta una persona y nada más, eh, o al revés, qué sé yo, no sé, eso es lo que yo sí, sí. entiendo o Creo que pienso, entiendo. digamos. Creo que entiendo. Ahora, por eso te digo, hay diferentes posturas. En relación a estas cuestiones, calculo que en el ideal de sociedad, tal vez yo pienso, sería ideal que nadie nos juzgue o que no tengamos que estar aclarando, ¿no? Quiénes somos, quién me gusta, quién no me gusta. Digo, me parece que debería de ser como ya una cuestión tan natural que cada uno Claro, pueda expresarse como quiera y amar como quiera y demás, me parece que ese sería un ideal. sí. Para mí me parece que es un ideal. Eso Ah, no me posiciona necesariamente en una postura radical, ¿no? O sea, o al menos desde mi postura es como que me gusta ver la diversidad que hay incluso en los feminismos y hay cosas que tomo y hay cosas que no tomo. Por sí, ejemplo, en cuanto a la cuestión de las compañeras trans y demás, como no tomarlas como parte de esta lucha o no unirme en la lucha de ellas, no es algo que comparta con algunas posturas desde algunas líneas del feminismo, ¿no? Entonces digo, hay una diversidad que es interesante y que son ujú, válidas. Esa es mi postura, ¿sí? También creo que cada uno, cada una desde su lugar puede ir aportando a lo que necesitamos, que es el cambio en concreto, ¿no? De mentalidades. Y después no encasillarnos tampoco, porque yo creo que en ese sentido las teorías pueden darnos algún tipo de orientación, y está bueno, pero no siempre vamos a estar de acuerdo con absolutamente todo, ¿no? Sobre todo en esto que es una cuestión también muy teórica y práctica a la vez. O sea, sí, lo que tiene el feminismo también es esto, de que a la vez que se van haciendo aportes teóricos y se van dando aportes desde las ciencias sociales y demás, hay una cuestión concreta y práctica que hace que esto sea muy dinámico, ¿no? claro, Muy dinámico a diferencia de otras ciencias u otras teorías y otras cuestiones. sí. Bueno, y también había, me acuerdo cuando se armó todo un lío por este video de Bad Bunny, en el Ajá, que sale vestido así de mujer, o bueno, sí, sale vestido, no de mujer, sino vestido con vestido, se había hecho, sí, se claro. había puesto y como implantes mamarios, algo así, Sí. se pinta las uñas y cosas así, y todos estaban así como, ay, está rompiendo estereotipos y no sé qué. Cuando, o sea, nadie dijo de que eso era de mujer o no sé, no sé, eso me sonó mucho también, me hizo ruido.
Sí, ahí yo el análisis que hice, o que me pareció interesante, porque fui leyendo así un poco de todas las posturas, porque por un lado estaban quienes reivindicaban que bueno, mirá, sale vestido de, no sé, trans o lo que sea, digamos, y por el otro lado quienes también decían, bueno, a ver, pero ¿qué es el contenido que por lo general, digamos, predomina en las canciones de este personaje, de este cantante? O sea, como también Sí, ahí se complejiza también un poco la mirada, ¿no? Digo, siempre yo al menos apunto a que complejicemos, ¿no? Las miradas, que las complementemos, que esto leamos, veamos, o sea, otras opiniones, y después uno ya puede ir haciendo también sus propias opiniones, ¿no? Me parece que eso también es rico, me parece que sí. está bueno. Al menos Ujú, esa es mi pedagogía. Yo también incluso puedo decir, bueno, yo creo esto. claro, Entiendo que pueden pensar otra cosa ustedes también. Pero sí, yo creo que eso son cuestiones que están buenas, que antes no se las cuestionaba tampoco, claro. ¿no? Ujú, Hoy por hoy hay un cuestionamiento a eso. Y lo otro que te iba a decir es que incluso dentro de la diversidad hay diferentes posturas. Están quienes dicen, bueno, yo no quiero que me etiqueten bajo ningún tipo ni de género, ni de nada, ¿no? O sea, no me ujú. etiqueten por mi sexualidad o mi identidad de género. Y están quienes te dicen, no, yo soy esto. No sé, el otro día hablaba con una chica trans, me decía, yo no soy mujer, yo soy una trans. O sea, soy una traba, soy esto, y quiero Claro, que me reconozcan por esto que soy. No quiero parecerme a ustedes, no quiero que entiendan, o no quiero ser mujer, no quiero que me digan mujer. Entonces digo, también hay una complejidad mucho más allá de esto de lo que por ahí leemos o las teorías que hay, ¿no? A veces hasta nos quedamos cortos con las teorías. Hay una sí. diversidad mucho más rica, por eso a mí me gusta, bueno, si bien está esta perspectiva de género, me gusta esta mirada que complementa desde el eje de la diversidad, porque nos permite tener esta mirada mucho más amplia y en definitiva respetar a las personas como personas, y que cada uno elija bueno, vivir su vida plenamente, y que eso no implique bajo ningún punto de vista ningún tipo de discriminación, ningún tipo de violencia, y bueno, vivir una vida plena. Yo creo que siempre, más allá de las pequeñas diferencias o lo que pueda haber en las teorías, en las prácticas, desde los mismos feminismos incluso, es como, bueno, a ver, hacia dónde queremos apuntar, no perdamos de vista eso, ¿no? Así que bueno, eso para mí me parece como súper interesante, ¿no? Al menos eso desde mi postura. Bien, a ver, Profe, ¿qué con más? respecto al video, Sí, tengo una duda. sí. Casi terminando, hablaban sobre diferenciaciones positivas. Un ejemplo podría ser que, no sé, a las mujeres no se le cobre entrada en el boliche, o entendí cualquiera. Hablaba de medidas, eso en realidad se refiere a determinadas leyes, ¿sí? Que se han tenido que ir dando porque, a pesar de existir leyes que dicen, no sé, por ejemplo, esto, ¿no? Se dio el derecho a voto, se supone que era universal, pero al no poder acceder en lo concreto, se van haciendo estas leyes de discriminación positiva, que se llama, en el sentido de tener que aclarar que nosotras somos ciudadanas y por eso tenemos que votar, por ejemplo. ¿Me explicó? Va más que nada a cuestiones de normativas que se han tenido que generar desde las leyes para poder garantizar ciertos derechos que se supone que ya los tenemos, pero que al no tenerlo los tienen que mencionar. No sé, por ejemplo, cupos laborales o cupos en las listas de representantes. ¿Por qué? Porque en lo concreto, no sé, no tenían participación política las mujeres en las listas cuando se conformaban las listas de posibles representantes en los ámbitos políticos. ¿Me explico? Entonces, esas son leyes de discriminación positiva, que se llama, desde el ámbito jurídico, desde lo legal. Es decir, poder hacer determinadas leyes que garanticen ciertos derechos que no están siendo en lo concreto respetados o garantizados en la vida cotidiana.
Ah, ¿Se entonces había entiende? entendido cualquiera. Sí, sí, ahora sí. Bien, no, si va al ámbito de lo normativo, es un término, te diría así, jurídico, un término que se habla desde los abogados, abogadas. Pero tiene que ver con eso. De hecho, esto que decimos, el voto femenino es algo, a ver, es loquísimo, pero bueno, no se garantizaba. Y así hay muchas leyes de discriminación positiva, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, no sé, de que tenemos que hacer una ley de violencia o que garantice la no violencia hacia las mujeres, se supone que es algo que debería de garantizarse, o sea, en lo cotidiano se debería garantizar que las mujeres vivamos una vida libre de violencia. Sin embargo, como no es así, se tiene que crear una ley específica, en este caso en la Nación es la ley 26485, para poder garantizar y en esa ley además especificar cuáles son los tipos de violencia, cuáles son las formas, las modalidades, o sea, se hace todo por escrito algo que se supone que por el simple hecho de ser personas deberíamos de tenerlo garantizado. Como eso no sucede en lo concreto, vienen las normativas a tratar de, por eso se habla de esta discriminación positiva, porque tenemos que hablar específicamente de las mujeres, pero para poder garantizarle el acceso a determinados derechos, ¿no? Eso sería. Ahora, por ejemplo, no sé, se me ocurre en todos los cupos, o lo que se está debatiendo ahora en este país y tal vez en otros, en relación a los cupos laborales para personas trans y demás, a ver, se supone que deberían de tener garantizado el acceso al trabajo en tanto y en cuanto tengan esa capacidad que se necesita o la habilidad o lo que sea para poder desempeñar el trabajo. O sea que se los debería de juzgar, a todas las personas se nos debería de juzgar en función de si contamos o no con esa habilidad, esa capacidad, ese estudio, lo que sea que haga falta para el puesto de trabajo. Sin embargo, como sabemos que no están ocupando esos puestos de trabajo, no porque no tengan capacidad, sino por su condición de género y su orientación sexual o lo que sea, es que viene a debatirse esta normativa para poder garantizar un cupo, aunque sea mínimo, de personas que accedan a estos trabajos. ¿Me explico? Ahí podemos hablar de otro tipo de medidas o de normativas de discriminación positiva, en este caso para el colectivo LGTBI. Más. ¿Se entiende? Sí, ahora sí, después dice, wow, dice Facundo. Bien. ¿Qué más? ¿Alguna duda? ¿Algo que no estén de acuerdo? ¿Algo que quieran opinar? Ya nos quedan los últimos minutitos. Tener en cuenta que lo que nosotros estamos viendo acá son las cuestiones más básicas, ¿no? También esto que plantea Martu, porque estuvo leyendo más y demás, también se van complejizando las miradas, los posicionamientos, las contradicciones y demás, y bueno, es parte, ¿no? Esto que yo siempre recalco, que las ciencias sociales tienen esta complejidad, esta mirada más compleja, justamente porque nosotros no estamos analizando entes o analizando, no sé, las plantas o no sé, la fotosíntesis o cosas que ya son como más generales o que no tienen esta dinámica que tienen las sociedades, las culturas, las personas que interactuamos. Entonces, desde las ciencias sociales siempre vamos a encontrar como esta diversidad y al menos lo que me parece importante a modo de transmitir desde la educación es poder siempre tener esa mirada amplia, abierta, y después uno poder tener sus propios posicionamientos, ¿no? Pero siempre teniendo como esa amplitud para poder analizar cosas, ¿no? Profe, Sí, con respecto a Classroom, no sé si leyó el comentario que yo le escribí ahí. sí, te iba a contestar, y creo que les dije ahora temprano que no subí al final, así que ya les voy a Ah, subir. bueno, buenísimo. No Ah, bueno. subí, voy a subir ahora los dos. Pasa que quiero ver lo de los tiempos, pero sí voy a subir ahora, ¿sí?
Después acá dicen Bueno, profe. ¿cuántos tipos de feminismos hay? Mira, yo siendo feminista no los termino de conocer a todos, pero hay diferentes ramas, digamos, e incluso, bueno, ya les voy a subir algún texto para que le interese ampliar, pero justamente, bueno, no sé, se habla de diferentes ramas, están los feminismos y también depende de quién los estudia, ¿no? Y cómo se los diferencia en función a qué. Está el feminismo de la diferencia, el feminismo de la igualdad, por ejemplo, ¿no? Para dar un ejemplo. Después Sí, están, profe, sí. yo leí justamente eso, o sea, Ujú, bueno, no leí, pero es como que los vi así clasificados. El sí. feminismo de la diferencia, de la igualdad, bueno, el radical, el liberal, el socialista, que Ujú. bueno, Hay una eso. diversidad, por eso digo, también Ujú. depende de las categorías de análisis y quién lo escribe y desde dónde, o Claro, sea, depende de mucho. E incluso, qué sé yo, ni sé si muchas feministas se autodefinen de alguna de todas esas categorías, claro. ¿no? O sea, Sí. son categorías analíticas que a mí si me preguntan, yo a veces, viste, como que los miro a ver, no sé, qué sé yo sé que tengo una cuestión popular, feminista, qué sé yo, o sea, voy también conociendo y aprendiendo, ¿no? Mira, en Google dice que hay 20 tipos, ¿no? Es como, Claro. bueno, hay que ver. Usted sube... Chicos, yo les juro que algo que estoy haciendo es con la tecnología, es ver cómo se graba esto. Y no lo he descubierto. Ustedes no sé si está en algún lado, pero no lo he descubierto. Profe, ¿y al WhatsApp no los puede subir? Ah, mira, dice, yo puedo subir, tengo esta clase y la anterior. Ahí está, genial. Buenísimo. Ese espíritu solidario. Con lo cual, bueno, es todo un debate, Martu. Hay, como Sí. dicen acá, hay como más de 20, hay como más de... Va a depender desde dónde se analice, hay quienes lo toman, bueno, se toma históricamente como estas tres olas, hay quienes, según los momentos de la historia y según los tipos de reivindicaciones que se pedían, ¿no? En un momento el voto, en otro momento todo lo que tiene que ver con la cuestión de la sexualidad y demás, ahora con otro tipo de reivindicaciones. Incluso con todo este último movimiento de lo que ha sido la despenalización, legalización del aborto en Argentina, ya se hablaba de una cuarta ola, o sea, tiene Sí. esas complejidades y esas dinámicas, ¿no? Mi aporte es que sea lo que sea, haya más unión que diferencias, porque he podido ver también grandes... no solo el debate, porque el debate en sí me parece que es sano. Ahora sí he visto grandes peleas entre grupos o personas o feministas o qué sé yo, por defender, ¿no?, determinadas teorías que en realidad las diferencias eran las menos, ¿no? O sea, creo que son muchas más las coincidencias para avanzar en derechos y demás. Pero bueno, esa es mi posición, no todas piensan como yo y las respeto, ¿no? Profe, en el video había una parte donde hablaba de ay, no me acuerdo el nombre, pero por eso quería que suba el video que vimos hoy, pero si no lo sube, no sé si usted se acuerda, del que hizo un experimento y que Sí, sí, renovó es la teoría. uno. Sí, No, es uno de los que ha empezado, los stickers funcionan. Sí, es uno de los que ha introducido el término de género en función de una de sus estudios, ¿no? Después me interesa mucho más que, ustedes vieron que estos videos tampoco es que tienen toda la verdad, sí me interesaba de esto, o sea, tienen parte, pero me interesan otros autores en todo caso, que son los que yo bien, les voy compartiendo. bien, bien, bien. Entonces O lo sea, veremos digo, después. para analizar la categoría de género, me interesan más otras autoras y otros autores que tienen una cuestión mucho más compleja. En este caso, el ejemplo que se da en el video, entiendo, tiene que ver con esta cuestión hasta más, no voy a decir exagerada, pero una cuestión de decir, bueno, hemos experimentado esto, y hasta con una visión desde la psicología más conductista, ¿no?
me interesa ir hacia otro tipo de complejización en cuanto al término de género, así que por eso les comparto otros materiales. ¿Sí? Acá de este video sí me interesaba por ahí tener en cuenta lo básico como categorías de análisis, pero como les dije, es mucho más complejo y vamos complejizándolo también con las diferentes lecturas y a medida que pasen las clases también, porque como les decía, hoy vimos este eje como para ver cuestiones básicas, y la clase que viene vamos a ir al eje ya de diversidad y respeto por la diversidad, que también creo yo viene a sumar y a complementar, ¿no? Bueno, ¿Qué más dicen? Ah, bueno, lo de los stickers, que sí funciona. Bien, ¿alguna inquietud, algún tema que les interese? Porque podemos profundizar en función de las cosas que van saliendo. Podemos hacer una próxima clase o alguna de las clases específicamente con un tema que les interese y ahí ya ahondamos un poco más. Eso pueden sugerirlo, no hay problema. Yo, profe, voy a leer más sobre este tema de la prostitución y todo eso que Ajá. plantea el feminismo radical. Así bueno, y Bueno, y otros ahí, feminismos también. bien. Así lo podemos debatir. Ahí en el tema de la prostitución, obviamente hay un gran debate en torno a que hasta acá se viene poniendo como en si es un trabajo o no es un trabajo, ¿no? Y lo que yo he podido ver, digamos, que hay otras, porque también esto que para mí particularmente suele suceder es que se suelen poner posturas como muy radicalizadas, ¿no? O es blanco o es negro, ¿no? Entonces por ahí es como que vos tenés que elegir si encajás en este o en este, ¿no? Y por ahí hay miradas que uno dice, a ver, veamos la realidad, qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, ¿es un trabajo? No. Bueno, esa es mi postura, después lo podemos debatir, quien quieran, lo debatimos. Pero digo, por ejemplo, yo pienso, ¿no? Porque me interpela, obviamente, es un tema que me interpela, entonces, desde ya que no creo que sea un trabajo, creo que son cuestiones que a las cuales se terminan accediendo por una multiplicidad de cuestiones, problemáticas y demás, ¿no? Ahora, es una realidad, ¿no? Entonces, desde ahí, bueno, ¿cómo se aporta en el debate para poder salir de situaciones que generan violencia, claramente, y, y ver cómo aportamos, en definitiva, soluciones, ¿no? Esto ya pensándolo en quienes después tienen que tomar decisiones, porque después todo esto se lleva a los ámbitos de políticas públicas y demás, ¿no? Pero bueno, sí, está bueno, Martu, si quieren ese tema, es un tema súper para charlarlo y para ver. Y por el otro lado, hay otras realidades también paralelas a esas que tienen que ver con la trata de niñas, mujeres con fines de explotación sexual, ¿no? Sí. Y demás. Entonces, pues, digo, abierto el debate, lo podemos ver en otro, ahí está, dice, está bueno el tema para hablar unos minutos la semana que viene. Bueno, lo debatimos, yo les traigo así como las diferentes miradas que hay, y está bueno que ustedes también puedan opinar y podamos verlo, ¿sí? Bueno, profe. Bueno, genial, entonces. Bueno, ¿qué más, chiques? Está haciendo un calor. Está haciendo un calor. Sí, profe. Y después eso, ¿no? Bueno, está bueno generar ámbitos de debate en función de estos temas o lo que a ustedes les parezcan. En ese sentido, bueno, la apertura para poder hacerlo y siempre que podamos hacerlo con el diálogo, creo que eso es lo más rico. Bueno, llegamos a la 1:00. Finalmente. Hoy veo pocas caritas, con lo cual no sé si me han dejado así hablando sola o han estado, pero bueno, confío en ustedes. No, profe, yo sí la estuve escuchando toda su clase. Muy linda la clase que dio. Bueno,
Bueno. Bueno, me alegro que hayan estado ahí entonces. Bueno, ya les voy a estar subiendo entonces, sí, los 2 trabajitos, ¿sí? Ahí les pongo ahí les pongo el tiempo. Igualmente me interesa que sean a conciencia y reflexionando, así que bueno, ya les voy a poner de todas maneras los plazos. Y eso, ¿sí? A ver, dice, Sandra, yo le decía la clase anterior, a ver el desarrollo de la sexualidad desde la psicología. Bueno, lo anoto. Desde la psicología hay diferentes miradas también desde la psicología. Tenemos lo Profe, clásico, creo, digamos, ¿no? sí, creo que dentro del psicoanálisis, justamente con Freud, hay un libro que creo que se llama 3 ensayos sobre sexualidad o algo así, creo que es. Ujú. Vamos a Pero ver. bueno, yo tampoco sé, o sea, sé eso, pero nunca lo leí ni nada, digamos. Así que Ahora también puede ser lo ahí. que nosotros está bueno, vamos a ahondarlo. Ahora nunca perdamos de vista la integralidad, ¿no? De lo que pretendemos desde la ESI, ¿no? O sea, digo, la psicología es una rama que viene a aportar. Ahora tenemos esta otra mirada social, cultural, desde lo ético, bueno, y demás, que es lo que es la ESI, ¿no? Entonces la psicología, bueno, sí, vamos a ver qué más nos puede aportar la psicología. Y en los adolescentes sí, porque bueno, lo más clásico que tenemos es Freud, tenemos a Piaget, ahora después vienen otros tipos tampoco, y después vienen otros psicólogos que ya tienen que ver más con lo social y demás. ¿Sí? Así que bueno, desde mi formación aportarles también en eso. No soy psicóloga, pero bueno, desde lo que he podido estudiar y ver, lo vamos a ver entonces. Bueno, para que no se empiecen a ir de agotera, nos vamos despidiendo. Creo que no me queda ningún mensajito. Bueno, Ana ya se profe, va. Bueno, profe. Nos Ahí vemos, está. profe. Bueno, nos chicos, vemos. chicas, nos vemos. Me voy a Dale. cocinar yo también. Bueno, Bueno, que tengan un Bien, lindo chao, fin profe. Igualmente. Chao, Chao, chao. profe. Chao. Chao, chao.